Hablar o callar, lo que Dios enseña sobre tus palabras. Mi historia comienza en el principio, donde todo lo que hoy conocemos no existía. No había luz, ni cielos, ni tierra, solo un vacío infinito. Fue en ese escenario desolado que el poder más asombroso de todos se manifestó, la palabra de Dios. Él no necesitó herramientas, ni manos, ni ayuda. Solo habló, y su voz creó el universo. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Estas palabras no solo trajeron claridad al vacío, sino que también marcaron el comienzo de un patrón divino. Las palabras tienen el poder de crear, de transformar, de dar vida. Cada cosa que existe, desde el cielo estrellado hasta el susurro de las hojas, fue llamado a la existencia por el poder de su voz. La creación misma es un testimonio de que las palabras no son simples sonidos. Cuando provienen de Dios, llevan consigo autoridad, propósito y vida. Pero aquí no termina el misterio. Al formar al ser humano, Dios no solo nos creó con sus manos, sino que también habló, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Esa declaración es profundamente reveladora. Nos dio algo especial, un reflejo de su naturaleza, incluido el poder de nuestras palabras. ¿Te has detenido a pensar en eso? Tus palabras, mis palabras, no son insignificantes. Al igual que las de Dios, nuestras palabras tienen el poder de influir, de construir o de destruir. Esto no es un regalo al azar, es un diseño divino. Fuimos creados para usar nuestras palabras con propósito, para edificar, animar y traer vida, tal como Dios lo hizo en el principio. Sin embargo, este poder viene con una gran responsabilidad. Desde el principio, el uso correcto o incorrecto de las palabras ha marcado la diferencia entre la vida y la muerte. Pero, ¿qué pasa cuando estas palabras se desvían de su propósito? ¿Cuándo en lugar de construir, destruyen? Para entender eso, debemos explorar cómo nuestras palabras pueden ser bendiciones o maldiciones. Es allí donde nos lleva nuestra próxima parte de la historia. Si nuestras palabras tienen poder, entonces debemos reconocer algo fundamental: ese poder puede usarse para bien o para mal. Lo que decimos puede convertirse en una bendición que edifique, sane y anime, o en una maldición que destruya, hiera y derrumbe. Este no es un concepto nuevo, la Biblia lo afirma una y otra vez. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18:21. Esto no es solo una metáfora. Cada palabra que pronunciamos tiene un peso, un impacto real. Piensa en esto: ¿cuántas veces un simple gracias o un te apoyo han cambiado el día de alguien? Y, en contraste, ¿cuántas veces una crítica o un insulto han dejado cicatrices que duran años? Las palabras no desaparecen, quedan grabadas en quienes las escuchan. La Biblia nos da ejemplos claros de esto. Por un lado, encontramos palabras de vida, como las de Jesús cuando dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Esas palabras no solo sanaron físicamente, sino que restauraron la dignidad y la esperanza de aquel hombre. Por otro lado, también encontramos palabras destructivas. ¿Recuerdas a los espías que Moisés envió a explorar la tierra prometida? Sus palabras de duda y temor desanimaron a toda una nación, llevándolos a deambular por el desierto durante 40 años. Las Escrituras también nos advierten sobre el uso irresponsable de la lengua. Santiago compara la lengua con un fuego pequeño capaz de incendiar un gran bosque. Con ella bendecimos a Dios, y con ella maldecimos a los hombres, que han sido hechos a la semejanza de Dios. Santiago 3:9. Es una advertencia contundente: lo que decimos puede desatar caos si no controlamos nuestra lengua. Sin embargo, este poder destructivo no es un destino inevitable.
La misma Biblia que nos advierte, también nos llama a reflexionar cómo podemos convertir nuestras palabras en un instrumento de bendición. Eso nos lleva a examinar el siguiente aspecto crucial: el poder transformador de nuestras palabras cuando son guiadas por Dios y su Espíritu. Desde el principio, la Biblia señala algo asombroso: Jesús no es solo un maestro o un profeta, Él es el Verbo, la palabra misma de Dios hecha carne. En el Evangelio de Juan, leemos: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Juan 1:1, 14. Jesús encarnó la palabra viva de Dios, el poder creativo y transformador que trajo vida al universo, caminando entre nosotros como un ejemplo perfecto. Las palabras de Jesús no eran ordinarias. Cada vez que hablaba, algo poderoso sucedía. Cuando llamó a Lázaro desde la tumba, dijo simplemente: Lázaro, sal fuera. Esas palabras devolvieron la vida a un hombre muerto. Cuando calmó la tormenta, no necesitó más que decir: calla, enmudece, y el viento y las olas obedecieron. Y cuando se encontró con los pecadores, sus palabras no condenaban, sino que restauraban: tus pecados te son perdonados, ve y no peques más. Pero no solo se trataba de milagros. Jesús usaba sus palabras para enseñar, consolar y desafiar. Su Sermón del Monte transformó la manera en que entendemos la vida espiritual, recordándonos que nuestras palabras deben reflejar humildad, amor y verdad. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9, dijo, llamándonos a usar nuestras palabras para construir puentes en lugar de muros. Jesús también mostró que el poder de las palabras no reside únicamente en su impacto externo, sino en la intención detrás de ellas. Su corazón estaba lleno de amor y compasión, y de ese corazón brotaron palabras que trajeron esperanza. Nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Si nuestras palabras reflejan nuestro interior, entonces debemos aspirar a que ese interior sea como el de Jesús. El ejemplo de Jesús es una guía clara: nuestras palabras deben sanar, no herir, deben edificar, no destruir. Él nos mostró que el poder de nuestras palabras, cuando está alineado con la voluntad de Dios, puede transformar vidas. Ahora, la pregunta es: ¿cómo seguimos ese ejemplo en nuestro día a día? Para ello, debemos explorar el impacto de lo que decimos en las relaciones que construimos. Es ahí donde se define el verdadero alcance del poder de nuestras palabras. Al considerar el poder de nuestras palabras, es inevitable recordar que somos responsables de lo que decimos. La Biblia es clara al respecto: de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Es una advertencia profunda, que nos recuerda que nuestras palabras no solo afectan a los demás, sino que también tienen consecuencias ante Dios. En el juicio final, seremos confrontados con todo lo que hemos dicho. Lo que para nosotros puede ser solo un comentario pasajero o una broma inofensiva, podría tener un impacto más grande de lo que imaginamos. Jesús advirtió que nuestras palabras reflejan la condición de nuestro corazón, y ese corazón es lo que seremos juzgados. Si nuestras palabras han sido usadas para alentar, sanar y construir, demostramos que estamos alineados con el carácter de Dios. Pero si han sido usadas para destruir, mentir o manipular, debemos arrepentirnos sinceramente, buscando la transformación. Esta responsabilidad no debe tomarse a la ligera, pues las palabras pueden edificar o derribar, pueden dar vida o causar dolor. Aquí es donde entra en juego el poder transformador del Espíritu Santo. A través de él, podemos experimentar una transformación en nuestra manera de hablar.
El que guardó su boca y su lengua, guarda su alma de angustias. Proverbios 21:23. El Espíritu Santo no solo nos guía en nuestras acciones, sino que también actúa en nuestro corazón, transformando nuestra forma de pensar y, en consecuencia, nuestra forma de hablar. El poder del Espíritu se manifiesta cuando, por ejemplo, en medio de una discusión o cuando enfrentamos a alguien que nos ha ofendido, elegimos no responder con palabras hirientes. El Espíritu nos capacita para decir lo que es correcto, lo que es amable, lo que es necesario. Nos recuerda que hay una gran diferencia entre hablar y decir lo correcto y hablar y sanar. A lo largo de las Escrituras, también se nos enseña el poder del silencio. A veces, el acto más sabio es callar. El rey Salomón, en su sabiduría, declaró: el que guarda su boca guarda su alma, el que abre mucho sus labios, tiene calamidad. Proverbios 13:3. Aquí, vemos que no siempre debemos apresurarnos a dar nuestra opinión o reaccionar ante cada provocación. El silencio es una herramienta poderosa para preservar la paz y evitar conflictos innecesarios. El sabio uso del silencio no es solo una táctica pasiva, sino un acto de autocontrol y discernimiento. Cuando callamos en el momento adecuado, damos espacio para que Dios trabaje en nuestra mente y corazón, evitando caer en tentaciones de decir lo que luego lamentaremos. En nuestra vida diaria, debemos ser conscientes de que nuestras palabras son un reflejo de nuestro caminar con Dios. El poder de nuestra lengua y la sabiduría de cómo la usamos o incluso cómo la callamos debe ser guiada por el Espíritu Santo. Es un proceso constante de crecimiento y madurez. Al permitir que el Espíritu nos transforme, nuestras palabras se alinearán más con el propósito divino de amor, sabiduría y restauración. En este sentido, nuestro lenguaje será una herramienta de bendición, tanto para nosotros como para los demás, y se convertirá en un reflejo del amor y la gracia de Dios. Las palabras, en su esencia, son un espejo del corazón humano. Jesús mismo nos enseñó que de la abundancia del corazón habla la boca, Mateo 12:34. Nuestras palabras no son simplemente sonidos vacíos, son una ventana que muestra lo que realmente hay en lo profundo de nuestro ser. Si nuestro corazón está lleno de amor, gracia y paz, nuestras palabras reflejarán eso. Pero si nuestro corazón está lleno de amargura, ira o enojo, nuestras palabras también lo mostrarán. Al meditar sobre este principio, entendemos que nuestras palabras no solo tienen el poder de afectar a los demás, sino que también son una revelación de nuestra relación con Dios. Si somos fieles a Él y permitimos que su Espíritu transforme nuestro interior, nuestras palabras estarán llenas de sabiduría y compasión. Si, por el contrario, nos alejamos de su voluntad, nuestras palabras reflejarán esa desconexión. Así, el lenguaje que usamos se convierte en una especie de termómetro espiritual que indica el estado de nuestro corazón. La Biblia nos ofrece sabios consejos sobre cómo debemos hablar. En Efesios 4:29, se nos instruye: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Este versículo no solo nos llama a evitar palabras dañinas, sino que nos desafía a hablar con el propósito de edificar, de levantar y de dar gracia a quienes nos escuchan. Las palabras deben ser un instrumento de sanación y restauración, no de destrucción. En cada conversación, tenemos la oportunidad de elegir palabras que eleven, que inspiren, que alienten a aquellos que nos rodean. Otro consejo invaluable lo encontramos en Proverbios 15:1, que dice: la respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor.
En momentos de conflicto o cuando enfrentamos a personas difíciles, nuestras palabras pueden ser la diferencia entre la paz y el conflicto. Una respuesta suave, llena de humildad y respeto, tiene el poder de calmar una situación tensa, mientras que una respuesta áspera solo avivará el fuego de la discordia. Al hablar con gracia y paciencia, reflejamos la naturaleza de Cristo en nosotros, quien, aun en su sufrimiento, nunca pronunció una palabra cruel ni hiriente. En última instancia, las palabras no solo tienen el poder de afectar a quienes nos rodean, sino también de glorificar a Dios. Cuando hablamos con sabiduría, amor y gracia, estamos reflejando su carácter en el mundo. Como cristianos, nuestras palabras deben ser un testimonio de lo que Dios ha hecho en nosotros y de su poder para transformar vidas. Cuando optamos por usar nuestras palabras para glorificar a Dios, no solo estamos edificando a los demás, sino que estamos cumpliendo con el propósito para el cual fuimos creados, ser una luz en el mundo. Al concluir, recordemos que nuestras palabras pueden ser una herramienta poderosa para transformar vidas. Pueden abrir puertas a la reconciliación, sanar corazones rotos y mostrar el amor de Dios de una manera tangible. Si vivimos con un corazón lleno de la verdad y el amor de Dios, nuestras palabras serán un reflejo fiel de su gracia. Y al final, no importa cuánto logremos en esta vida, lo que realmente perdura es el impacto que nuestras palabras tienen en los demás y cómo ellas, guiadas por el Espíritu, pueden glorificar a Dios y traer cambio real en el mundo.